lista. Ok. Así que estamos platicando de cómo no podemos nosotros hacer oraciones que van a lo oscuro, que van, que son tiros al aire. Así que les estoy contando la historia de esta madre que quería ver a su hijo bien. Entonces me pide, por favor, puedes orar y fui con Dios, con el Señor, le dije, Señor, ¿cómo oro por este hombre que necesita trabajo? Y empecé a pedir, Señor, por favor, dale un trabajo y es lo más lógico, ¿verdad? Que uno puede orar porque uno quiere ver a sus hijos con las necesidades inmediatamente satisfechas. Pero recuerdo que el Señor me paró y me dijo, no, esa no es la oración que quiero que hagas. Yo estoy formando carácter en él porque él es un gran siervo de Dios y tanto él como su esposa me van a servir grandemente. Así que ora porque el carácter de ellos sea formado a través de la prueba. Y cuando el carácter llegue a un punto en donde ya puedo darle lo que él me está pidiendo, las cosas van a cambiar. Pero ora para que este hombre crezca en madurez y en carácter para que pueda cumplir con la asignación que yo tengo para él. Así que la semana siguiente le dije a la mamá esto y no le gustó lo que yo le había dicho, pero oramos de esa manera y intercedimos por el hijo, pedimos que esta pareja lograra encontrar y que lograra obtener la revelación de Dios y pudieran crecer a llegar a la altura y la madurez necesaria para poder cumplir con su asignación. Y bueno, resulta, los dejé de ver a la mamá, se puso malita, dejó de llegar al grupo. Cuando años después me encuentro con la esposa ya en otro lugar, ¿verdad? Y había, era una mujer de gran autoridad espiritual, sigue siendo una mujer de gran autoridad. El esposo llegó a ser el consejero del presidente de Guatemala, un hombre de Dios que caminó con el presidente, que era en aquel tiempo, era su asesor, y Dios lo había levantado para tener la madurez suficiente para esa gran asignación. Y le conté, ¿verdad? Cómo el Señor me había puesto a orar por esto y estaba tan agradecido por esa oración. A lo que voy yo por esto es que muchas veces nosotros oramos según las emociones y hacemos oraciones con el alma, oraciones almáticas, y creemos que es la oración correcta porque lo sentimos así. Y creemos que la manera como visualizamos la situación es la verdad. Pero Dios no siempre está de acuerdo con nosotros. Y muchas veces la forma en que nosotros tenemos que interceder por algo se tiene que obtener a través de una revelación específica. El entrar a este lugar de las cortes del cielo es una de las formas para comprender claramente cómo tengo que orar por ciertas situaciones. Les repito lo que dije la semana pasada, no todas las oraciones son para las cortes del cielo, sino aquellas que donde nosotros necesitamos un rompimiento legal de parte de Dios. Y también las cortes del cielo son para restaurar nuestro destino, se restaura nuestro ADN, se restaura nuestra identidad en ese lugar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos orando, como les digo, ni con el alma, ni estamos orando de la tierra al cielo. Lo que estamos haciendo es activando nuestro espíritu para que nuestro espíritu pueda traspasar el velo y entramos realmente a una región del cielo. Y por lo tanto, para poder entrar ahí, necesitamos saber cómo activar nuestra visión espiritual y nuestros ojos espirituales para poder movernos dentro
dentro de, de esa atmósfera santa. Y créanme que Dios nos está invitando a todos a ser parte del gobierno del cielo y que Él nos está repitiendo una vez tras otra que somos una nación santa y somos un pueblo escogido, un tesoro especial y un reino de sacerdotes. Eso lo dice en Deuteronomio 7, que somos ese reino de sacerdotes y por lo tanto, como sacerdotes del Dios Altísimo, somos aquellos que logramos entrar a ministrar al Señor, pero que tenemos el ingreso al lugar santísimo. Y el monte Sión es ese lugar santísimo. Y ahí es donde está Él sentado como juez. Por lo tanto, nuestro ingreso a las cortes del cielo son parte de nuestro rol como aquellos sacerdotes que fuimos llamados para reinar. Y les quiero leer esa cita porque creo que es importante que entendamos el papel que nosotros tenemos. Dice, esto es en Deuteronomios 7 y dice, 7, Deuteronomios 7:6. Dice, porque tú eres, y eso es una palabra para ti, tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios, que te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos en la tierra. No porque ustedes sean un pueblo especial, no por eso los escogió, sino, dice en el 8, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres y os ha sacado de mano poderosa y de servidumbre. Y dice que nos hizo sacerdote. Yo creo que eso lo platicamos la semana pasada, pero lo que es importante es entender nuestra identidad de que no somos los que caminamos bajo maldición, no somos los oprimidos, no somos los que estamos perdidos, somos especiales, somos escogidos. Así que también hemos sido llamados e invitados para entrar a la presencia del Señor. Y viendo esto, vamos también a entender qué es lo que nosotros vamos a encontrar en este lugar. Así que ahora voy a compartir pantalla. Em, Permítame, aquí estamos. Ahora, la Biblia describe las cortes del cielo en muchos lugares y una de las cosas que Él nos revela es que en las cortes del cielo son para tener estas oraciones más certeras y que para, ¿cómo es que nosotros vamos a poder ver qué orar en el cielo? Bueno, cuando nuestro espíritu es activado, nuestro espíritu puede traspasar, es multidimensional. Quiero, como no hemos platicado acerca de lo que es el espíritu del hombre, voy a hacer una pequeña reseña. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu de nosotros es el que tiene comunión con Dios. No es el alma el que va al cielo. Cualquier persona que ustedes no sé si han oído, pero en el mundo del ocultismo, ellos enseñan y entrenan para que el alma se salga del cuerpo y el alma sí puede viajar a lugares espirituales, pero el alma lo viaja solamente en regiones del segundo cielo y también aquí en la tierra. No me quiero meter mucho a esto, pero es una práctica ocultista, que el alma sea el que viaje. No es nuestra alma la que entra a las regiones celestes, es nuestro espíritu. Y solo una persona nacida de nuevo, que su espíritu ha nacido del espíritu y que su espíritu ha vuelto a vivir a través de la fe en Jesucristo, solo esa persona tiene la capacidad para entrar y traspasar el velo y está muy bien descrito en la palabra cuando dice que Jesús murió y al morir rasgó el velo del lugar santísimo.
Y recordemos que el lugar santísimo era aquel lugar santo, 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 a donde nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año. Y era una gran ceremonia donde el sumo sacerdote tenía que matar varios animales y hacer varios sacrificios e ir echando la sangre de Jesús delante de él para que él no muriera a la hora de traspasar el velo. Y era necesario toda esta, toda esta serie de sacrificios y ritos para poder entrar al lugar de la presencia. El que sí lograba entrar siempre era Moisés, pero Moisés había sido apartado por el Señor en una forma muy santa y Moisés incluso pudo subir al monte Sinaí y Moisés podía entrar a la tienda del encuentro. Moisés lograba entonces platicar con Dios de cara a cara y cuando él tenía una necesidad y necesitaba encontrar la dirección para a seguir, su práctica era ir al lugar de encuentro que es el lugar santísimo del tabernáculo. Él entraba ahí y conversaba con Dios. Y esta es la figura de nosotros entrando también a la presencia de Dios. Y es la figura de nosotros entrando también a este lugar en donde lo vamos a encontrar como un juez justo. Así que eh, cuando nosotros entramos a este lugar, lo hacemos porque hemos sido redimidos y rescatados y limpiados, justificados por la sangre de Jesús a través del sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz. Él rasgó el velo y cuando él rasgó el velo, él mostró que nunca más el lugar santísimo iba a estar separado de nosotros, que podíamos nosotros entrar gratuitamente y en Hebreos 4 del 16, del 14 al 16, y dice que estamos invitados a entrar entramos a ese trono de misericordia y que ahí no solo vamos a encontrar la misericordia de Dios, sino a Jesús que ya pasó por todo lo que nosotros pasamos en su función de sacerdote. Y en otro lugar nos va a decir que Él es Él intercede todo el tiempo por nosotros. Entonces, las cortes del cielo es el lugar en donde vamos a encontrar la intercesión de Jesús. Y en ese mismo lugar también vamos a poder pedir que se nos muestren los registros y los libros de nuestra vida en donde está escrito todo de nosotros. La palabra habla mucho acerca de los libros y los libros es un tema bastante extenso cuando uno ya se mete a estudiarlo y vemos que hay muchísimos libros porque los ángeles todo lo registran, absolutamente todo. Cada, cada acto en tu vida, cada suceso por el cual tú pasaste, cada pensamiento que tú tienes, los ángeles lo registran y hay un récord de todo lo que tú has pasado. Hay un récord también, o sea, todo lo que tú has hablado, todo lo que tú has pensado, se registra. Malaquías 4 dice que aquellos que pensaron en el Señor fueron registrados en las memorias de Dios. Malaquías 4, 1 creo que es. Y lo que eso significa es que hay mucha actividad del cielo alrededor nuestro, mucha, muchísima actividad. No lo podemos ver muchas veces a quienes ya están espiritualmente despiertos, pueden percibirlo un poquito, pero yo creo que al punto de entender cuán activo están los ángeles alrededor nuestro, muchos de nosotros no lo hemos podido todavía percibir. Lo que sí te quiero asegurar es que el día de hoy está registrado, hace 10 años está registrado y también está registrado tu destino y la asignación que tienes. Y es importante que nosotros sepamos esto porque una de las cosas que nosotros hacemos al entrar a las cortes del cielo es pedir que cuando es necesario, no siempre, pero se pide el registro
nuestro registro o el registro de la persona. Y esa es una forma en la que Dios nos comunica, mostrándonos en ese lugar un libro en donde vamos a poder leer o ver palabras o ver imágenes que nos van a revelar aquello por lo cual nosotros tenemos que orar. Y por eso es que en las cortes del cielo las oraciones son directas, dan en el blanco y son certeras, porque tenemos la intención de buscar la revelación del Señor. Estamos pagando el precio de la santidad para poder escuchar a Dios y estar en ese lugar. Y Dios no nos va a dejar sin revelar. Él siempre nos va a revelar lo que nosotros necesitamos para ser libres, porque Él se alegra y se goza cuando un hijo suyo va delante del juez para pedir justicia. Él está esperando el tiempo en que tú busques justicia para tu vida y que también seas un intercesor para buscar justicia para los tuyos. Em, es una oración, al ir a las cortes del cielo, es una oración de petición por nosotros o por algún amado o por incluso por nuestra tierra, el lugar en donde nosotros vivimos. Em, y lo que pasa es que nada se mueve sin la oración del hombre. Nosotros en realidad somos quienes activamos el mover el celestial cuando oramos. Es tan importante y tan poderoso el poder orar, y más aún cuando estamos orando con, con una certeza de que vamos a dar en el blanco. Hoy, antes de conectarme con ustedes, me llamó una mujer, una preciosa persona que tenía un problema muy serio con su mamá, no tenía comunicación con su mamá y en cierta forma no podía honrarla porque había crecido muy con una relación demasiado dura. Y la mamá y ella no habían logrado tener comunión y había crecido, ¿verdad? Teniendo grande rencor contra su mamá por todo el daño que había sentido de la madre. Por lo tanto, cada vez que la veía era una situación tensa. No le gustaba mucho ir a su casa. Sentía que se iba a pelear con ella y de hecho, pues la mamá sí había tenido su tiempo de bastante rencor y de ser de amargura que había dañado a la hija. Pero oramos por esto y el Señor dio estrategia. Primero que todo, rompimos el espíritu de separación y de división entre ellas y oramos para la cancelación de las maldiciones que habían venido desde su mamá. Ella decide perdonar completamente a su madre y recibe una estrategia. Y la estrategia, después de haber lidiado con todo lo legal que el Señor mostró, la estrategia fue el escribirle una carta a su mamá para decirle que la quería, ¿verdad? Y que deseaba tener más armonía con ella. Así que lo hizo el día que ella envió la carta, oramos juntas para ponerle esto al Señor en sus manos y habíamos ya visto en las cortes del cielo de que no había habido bendición en su vida porque su mamá no había podido bendecirla. Entonces, la falta de bendición en su vida había provocado cautiverio en ella y había provocado em, acusaciones. Ella tenía muchas acusaciones de las cuales vamos a platicar la otra semana, que le decían, tú no eres buena, tú no sirves. Y estas acusaciones actúan, son una fuerza en nuestra vida que estorba el destino que tenemos. Bueno, pues habiendo lidiado con esto en las cortes del cielo, ella obedece la estrategia que Dios le dio, envió la carta, oramos y ella fue muy obediente, tenía un corazón muy dócil, y envió la carta. En ese tiempo resulta que la despiden de su trabajo y tenía mucha depresión, mucho dolor porque la habían despedido de su trabajo.
Un tiempito después de que ella envía la carta, la mamá la llamó y le dijo gracias, porque hace tanto tiempo que no habíamos podido hablar y platicar y la división entre la mamá y la hija se rompió. Y me llamó emocionadísima, porque ella no se había atrevido a decirle que se había quedado sin trabajo. Y cuando la mamá la llama para decirle gracias por esa carta, yo la verdad es que te extraño. Y tuvieron una conversación preciosa. Dice que fue la primera conversación íntima que ella había tenido con su mamá. Después de esa conversación íntima, ella se atreve a decirle que se había quedado sin trabajo y la mamá, en vez de insultarla como hubiera hecho antes o de acusarla de que era por su culpa todo lo que le había pasado, al contrario, le dio palabras de consuelo y como una madre, por primera vez pudo bendecir a su hija. El efecto que eso tuvo sobre su hija fue de paz. Inmediatamente desapareció el temor, el temblor y lo más hermoso que empezó a pasar es que empezó a oír de Dios quién era ella y Dios empezó a hablarle de la identidad que ella tenía. Y entonces en esa identidad que ella empezó, como que algo se desató después de que la maldición de separación entre madre e hija se había roto. Y cuando esa unidad se produjo, vino una bendición que ella no esperaba. La otra semana tiene una entrevista para su trabajo que declaramos en el nombre de Jesús de que se lo van a dar. Pero lo importante es que es hermoso ver cómo Dios muestra la causa, se ora contra la causa, se pide la anulación de lo que el enemigo está haciendo y luego se siguen las estrategias y viene la bendición. En vez de orar, como les digo, así disparates, ¿verdad? Con las emociones, se hace en el espíritu y de espíritu a espíritu con la revelación del Padre, se ora con tal eficacia de que los resultados son gloriosos. Al interceder en las cortes del cielo, mostramos un nivel de fe muy alto y una determinación de encontrar la sanidad y la justicia que nos fue robada. Y dejamos, como les digo, de hacer oraciones a ciegas, sino que somos muy puntuales, pues la revelación de nuestros registros nos es dada para que podamos dar en el blanco a la hora de estar intercediendo. Em, la palabra de Dios en varios lugares nos muestra cómo son esas cortes, pero hay un pasaje en Zacarías 3 que para mí es uno de los más claros. Em, No sé, les voy a pedir a alguien que lea conmigo, tal vez quién está conmigo. Veo desde aquí a alguien con su cámara puesta, José Luis. Usted me puede leer Zacarías 3 del 3 al 7. Amén. Amén. Entonces, Zacarías 3, del 3 al 7, y dice así. A ver, espera, lo ubico, espera que lo estoy ubicando bien. Ahí, ¿dónde empieza el 3? Acá. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mirra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra, perdón, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Bueno, quiero contarles que este es un caso de cortes del cielo clarísimo. Y vamos a ver ahí los componentes de esto, pero también vamos a entender por qué es que él estaba siendo juzgado. Zacarías
fue escrito ya después de que el pueblo había regresado. Fue en el tiempo en el que regresa del exilio. Y Josué es el sumo sacerdote. Antes de que el pueblo regresara al exilio, Daniel había intercedido. Y si ustedes son conocedores de la Biblia, que yo creo que lo son, se recordarán que Daniel peleó fuertemente contra los espíritus de Grecia y contra los espíritus contra el espíritu de Grecia y de Babilonia, porque había llegado el periodo de los 70 años en donde ya era tiempo, según la profecía, de que el pueblo saliera del cautiverio y regresara. Y Josué era el sumo sacerdote que regresó con el pueblo, y Daniel se había quedado intercediendo fuertemente para que esto sucediera. Y él empieza en Daniel 9, perdón, empieza a pedir perdón. Y este es definitivamente es el caso de Cortes del Cielo más claro que yo, bueno, hay varios, pero este es muy claro para mí, porque él va delante del Padre y empieza a hacer un arrepentimiento sustitutivo por el pueblo y empieza a confesar el pecado del pueblo y empieza a reconocer que se habían separado de Dios, que habían pecado, que habían roto el pacto, ¿verdad? Y él empieza a pedir misericordia para el pueblo y empieza a pedirle al Señor que cambie ya la situación del pueblo porque eh, había llegado el tiempo. La intercesión hermosísima que Daniel tuvo fue tan poderosa que un ángel bajó y le dijo a Daniel, desde el primer momento en que tú empezaste a orar, nosotros ya habíamos empezado a actuar, pero pues ahorita hay quien se nos opone y fue cuando Daniel hizo el ayuno de 21 días y hubo una batalla en el cielo, una batalla fuertísima en el cielo para que se rompiera la cautiverio para que fueran derrotados los principados que tenían bajo oposición al pueblo de Israel. Y cuando él estaba haciendo esto, pues lo que su santidad, su pureza y el nivel alto de fe que él tenía provocó el mover de toda una región, de toda una legión de ángeles, el mover del cielo para poder libertar al pueblo. Daniel es un ejemplo de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros intercedemos de forma puntual. Recordemos que Daniel, mejor vamos a ir a Daniel y vamos a ver exactamente qué es lo que dice, pero que él cuando empieza a orar, el ángel baja con él y le dice esto. Voy a ir a esa parte y dice en el 10:12, dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Así le dijo el ángel a Daniel. Y entonces él le contó, estoy orando, yo tengo que pelear contra el espíritu de Grecia, no el de Babilonia, sino el espíritu de Persia. Y habían dos principados grandes. Ahora, Daniel oró y a él le fue revelado contra quién orar. Y recuerden cómo él se puso entonces en ayuno y estuvo intercediendo hasta darle la victoria, hasta que los ángeles tuvieron la victoria. Ahora, ese entendimiento es el que Dios nos quiere dar a nosotros. El entendimiento puntual de cómo tú tienes que orar. Y cuando tú oras con la revelación de Dios, siempre vas a tener victoria. Siempre. ¿Por qué? Porque estás en sintonía con el juez. Estás en sintonía con Jesús. Estás en sintonía con el cielo.
Entonces, tus oraciones, lejos de ser dispersadas por todas partes, tus oraciones dan directo en el blanco. Bueno, habiendo él hecho esta oración, ya viene entonces el rey de Persia, Darío, ya da órdenes para que regresen y empieza todo lo que se explica en la historia de Nehemías y de Esdras, ¿verdad? Esdras y Nehemías. Y estando en ese tiempo, ellos habiendo regresado a la tierra, es cuando Zacarías entonces tiene esta visión, la de Josué. Y Zacarías entonces ve a Josué y está delante del ángel del Señor, y en este caso yo sí creo que es una teofonía, que es Jesús quien está delante de él, y se nota que es una, una corte del cielo porque está el acusador a la par. Y entonces estaba ahí Satanás para acusarlo. Y el ángel del Señor le dijo a Satanás, el Señor te reprenda. En ese caso ahí sí no creo, porque el Señor es el único que puede reprender y tiene la autoridad sobre Satanás, y le dice, el Señor te reprenda, y te reprenda el Señor porque Él escogió a Jerusalén. O sea, ahí se recordó del pacto. Y esa es una de las cosas que, argumento que siempre tenemos que usar nosotros en las cortes del cielo, que nosotros estamos en pacto con Dios. Así como el ángel recordó, es que Jerusalén, dice, él lo ha escogido. ¿Se recuerdan todo lo que dice Deuteronomios, todo lo que dice la Torá acerca de que es un pueblo escogido, correcto? Entonces, viene y como documento de defensa dice, ah, Dios es el Dios del pacto y está en pacto con Jerusalén. Y entonces le dice, este es un tizón arrebatado del fuego. ¿Por qué? Porque Jerusalén había estado bajo el fuego de la disciplina. Y al venir Daniel e interceder como lo hizo, ese es un tizón arrebatado, o sea, lo sacó Jehová de ahí, ¿verdad? Y Josué era el representante de Jerusalén. Él estaba representando a su pueblo. Y dice, es un tizón arrebatado del fuego, o sea, tú no vas a destruirlo. Estaba por ser destruido, merecía ser destruido por el pecado, por haber quebrantado mi pacto, por haber hecho perversiones aún en el templo, por haber sido idólatra, por haber roto todas sus promesas, por haberme abandonado a mí, ¿verdad? La justicia de Dios era que Jerusalén pereciera, y por eso estaba en el fuego. Pero como te recuerdan que dice que el trono de Dios se sienta sobre la justicia y el juicio, pero que delante de él van la misericordia y la verdad. La misericordia de Dios provocó que Daniel intercediera, porque Dios es un Dios de pacto y él no se olvida nunca de las promesas que él nos hizo. Es fiel a sus promesas. Así que, pero quiero que vean el recorrido. Daniel intercedió y viene el Señor y arranca del tizón al pueblo de Jerusalén. Lo arranca y lo levanta y dice, antes de que sea completamente destruido, yo lo voy a rescatar. Pero Satanás lo estaba acusando, y lo estaba acusando y tenía todo el derecho legal de acusarlo, ¿verdad? O sea, yo espero, ¿verdad? Y si no son lectores de la Biblia, en el nombre de Jesús, pido que sean ligados al amor de la palabra, porque si no tienen la palabra en la punta de la lengua, no vamos a funcionar bien en las cortes del cielo, porque necesitamos la palabra, necesitamos saberlo. Pero podemos leamos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, donde Dios les habla una y otra vez, arrepiéntanse, y ellos, lejos de arrepentirse, levantan ídolos a Baal, a Moloc, queman a sus niños, le entregan a sus niños a los dioses, les sacrifican a otros dioses. Bueno,
están pervertidos, todo estaba pervertido. Y Satanás tenía todo el derecho para venir y destruirlos, para que tragarlos y desaparecerlos para siempre. Pero el pacto de Dios, la misericordia de Dios, salió a relucir. Y entonces la misericordia de Dios, que ya estaba escrita esa misericordia porque Jeremías ya había dicho que él iba a restaurar, pero se necesitaba aún, aunque ya estaba la profecía, y eso es un principio que quiero establecer, aunque te digan una profecía, tú tienes que actuarlo, tú tienes que activarlo. Así que Jeremías ya tenía la profecía de que el pueblo iba a regresar después de 70 años de cautiverio, pero tenía que haber un intercesor en las cortes que pidiera perdón y que hiciera que pagara el precio como Daniel lo pagó, para orar intencionalmente contra aquello que se le estaba oponiendo. Así que viene el Señor y está reprendiendo a Satanás. ¿Por qué lo está reprendiendo? Porque la oración de Daniel había provocado que el Dios de Israel lo rescatara. Y en el momento en el que hubo arrepentimiento, porque hubo un arrepentimiento sustitutivo, luego también el pueblo entero se arrepiente, media vez hubo quien se arrepintiera, ya no había derecho legal, ya no había. Entonces, por eso Satanás estaba mereciendo esta reprensión. En las cortes del cielo, eso es lo que sucede. Tú estás arrepintiéndote, pidiendo perdón por aquello que abrió la puerta al enemigo. Y media vez tú lo haces. Dios va a rescatarte de la tizón del fuego. Serás un tizón arrebatado del fuego. Dios va a rescatarte del hoyo en el donde estás, del cautiverio en donde estás. Dios va a restaurar tu vida. Y además de eso, después de que te restaure, te va a usar para restaurar a tu familia y a restaurar tu tierra. Entonces vemos que Josué dice, estaba vestido de ropas sucias. ¿Y qué son esas ropas sucias? Pues todo el pecado que tenía encima. Tenía ropas viles, dice. Y la ropa vil es el símbolo de toda la iniquidad que había en esa persona. Las ropas viles, así como las vestiduras de lino fino y blanco, dice la palabra en Apocalipsis, que son las obras justas de los santos. Las ropas viles son la vestidura que carga una persona que está en pecado, en perversión, en desobediencia. No sé si ustedes alguna vez se vieron a ustedes mismos, pero yo me vi a mí misma, como yo me veía vestida de pordiosera, yo me vi así hace muchísimos años. He sido cristiana por más de 37 años y recuerdo cómo siendo una bebé cristiana, yo me tenía la figura de mí misma vestida como pordiosera delante de Dios. Y cuánto glorifico al Señor, de verdad, por haberme cambiado las vestiduras. Yo sé que realmente así llegamos al Señor, sucios, malolientes, porque todo ese pecado huele sobre nosotros. Pero aquí es donde encontramos la misericordia. Y dice que estaba con esas ropas viles y éste le habló y dijo a los que estaban delante de él, el ángel dijo, quítenle estas ropas y le quitaron las vestiduras viles. Y eso, miren, eso todo el tiempo va a pasar cuando el Señor te restaura, tú vas a ver un cambio de manto. Y él dijo, mira, yo he quitado tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Ay, qué belleza, qué belleza. Ese perdón que encontramos en este lugar es el juez diciendo, ya no te encuentro culpable, ya no te encuentro sucio, ahora te restauro. Así que
Así lo dijo. Y luego está el versículo 5. En algunas versiones no lo dicen así, pero yo ya lo investigué en el original y dice en el 5, eh, dice aquí, en la Reina Valera dijo, que el ángel dijo, ¿ya? Pero en la Dios habla, o, perdón, no en la Dios habla hoy, sino en la King James, eh, ahí dice, y yo dije, o sea, recuérdense que Zacarías está viendo eso. Y en la versión Reina Valera, la versión es que el ángel es el que dijo que le pusieran la mitra, pero en la Reina Valera, y investigué otras, también la versión, la que es la judía, dice que el que dijo que le cambiaran le pusieran la mitra fue Zacarías. Yo dije que le pusieran la mitra. ¿Qué significa eso? Que si es Zacarías quien pidió, quiere decir que en su rol de juez, Zacarías pudo pedir que Josué fuera coronado. ¿Qué significa? Que nosotros estamos invitados a interceder por alguien en las cortes del cielo y que nos da la autoridad para decir, Señor, cambia la situación de esta persona. Porque dijo, y yo dije que pongan un turbante limpio en la cabeza. Y ese turbante limpio realmente era la mirra, ¿correcto? Que sería como nuestra corona. Y el Señor te corona de justicia, te corona de gloria cuando Él te redime. Y dice que le pusieron un turbante limpio en la cabeza, o sea, que ya no es el menospreciado, el olvidado, ahora es ese, eh, ahora lo estaban vistiendo como un sumo sacerdote a Josué y estaban quitándole todo el dolor, la vergüenza que habían sufrido y lo estaban levantando como alguien digno. Em, y entonces el ángel del Señor amonestó a Josué y le dijo, así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Ala, qué palabra más poderosa. Vamos a desglosarlo. Dice, si tú obedeces mis mandamientos. Dice, yo te voy a levantar de jerarquía y yo te voy a traer aquí conmigo para que gobiernes junto a mí, aquí en Monte Sión, aquí en el lugar, en este espacio en donde yo tomo decisiones sobre la creación. Y le dice a José, yo te voy a traer aquí. Y si guardas mis enseñanzas, dice, también vas a tener a cargo mis atrios. Y yo te quiero decir que Dios te va a poner a ti a cargo de ciertos atrios. Te va a poner a cargo de ciertas cortes, de ciertos lugares, para que tú también entiendas que esa misma vestidura de gala y esa misma mitra nueva es para ti, porque tú eres rey y sacerdote para Dios. Solo que tenemos que pasar por el proceso de que nos sean quitadas estas vestiduras viles, ¿correcto? Y dice, y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Ahí sí ya no hay ninguna forma de poder negar que Dios nos está invitando a entrar a ese lugar santo. Porque él le dice, libre, ¿entre quiénes de los que están ahí? Los que estaban en el consejo. Vemos en Daniel 7 que hay un consejo. Job 1, cuando dice que él estaba sentado en su consejo, eh, algunas versiones dicen, y los ángeles llegaron ahí,
Otros dicen, y los miembros del consejo, los siervos. Estaba sentado en el trono porque él siempre se rodea de un consejo. Él es Elohim. Elohim es dioses, ¿verdad? Pero él se sienta en el consejo de los dioses. ¿Quiénes son? Bueno, el primer Elohim es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el soberano sobre toda creación. Pero entonces estamos nosotros a quienes se nos ha dado una autoridad especial y quienes vivimos esa vida pura, esa vida, dice, eh, guardar los caminos y guardar las ordenanzas es, en otras palabras, vivir en santidad, vivir en obediencia, separados del mundo y completamente apartados para Él. Nos va a dar Él también libre acceso entre los que están aquí, entre esos varones que reinan. Y dice, en el 8 que no lo puse aquí, dice, ya habíamos leído el 6 pero dice en el 8, escucha pues Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Este es bastante confuso, ¿verdad? Cuando no entendemos, pero lo que él está hablando aquí es de que las cortes que están rodeados de los jueces que están gobernando con el Señor, pero que el renuevo es Jesús. Entonces, está dando una figura que asemeja o que equivale, mejor dicho, a lo que está descrito en Apocalipsis 4 de los 24 ancianos, dando a entender de que hay un consejo al cual nosotros somos invitados para poder gobernar junto con él. Esto es el comienzo de la revelación de cómo vamos a gobernar con Él. Solo es el comienzo de una revelación de cómo operamos como jueces nosotros. Em, hay un encuentro con la gracia y el perdón de Dios para nosotros porque es un lugar donde somos reestablecidos, restaurados y libertados y encontramos justicia para el malhechor. Dios te levanta a ti y me levanta a mí como jueces. En Jueces 2:16, lo voy a leer ahorita, Jueces 2:16, dice que Él levantó jueces para ayudarlo a gobernar. Y esto era una figura de cómo había organizado el pueblo de Israel. Después de que llega a la tierra prometida, la manera como el Señor empezó a organizar el pueblo fue a través de jueces, porque él lo que quería es que el juez tuviera una relación íntima con el Señor y que el que verdaderamente tomara las decisiones fuera Dios. Dice, y Jehová levantó jueces que los librase de las manos que los despojaban. Entonces, ese es nuestro rol. Un juez que va a comparecer ante el juez justo para librar no solo a nosotros mismos, sino a aquellos que Dios nos pone bajo autoridad de aquellos que los despojan. En las cortes del cielo se debe de lidiar con cada una de las acusaciones, porque estas no se resuelven por sí mismas, no se van a anular por sí mismas, porque Dios estableció que nosotros fuéramos gobernantes en esta tierra para que pudiéramos lidiar con ellas. Entonces, ninguna maldición, ningún juicio, ningún derecho legal va a ser removido hasta que nosotros lo hagamos. Em, y se pregunta, ¿cómo va a ser si Jesús dijo que cuando Él murió en la cruz nos hizo libres? Sí. Y que todo fue clavado en la cruz. Sí. O sea, lo que Él nos dio fue las llaves. Nos dio la autoridad, pero nosotros tenemos que ejecutar la autoridad. Yo he tenido mucho argumento con esto de las cortes del cielo porque dicen, no puede ser, si cuando yo fui salva ya fui perdonada de todo. Y siempre es una pregunta que recibo, ¿cómo va a ser si supuestamente la sangre ya lo cubrió todo, ya lo perdonó todo? Y entonces, sí, es verdad, pero hay una palabra en Deuteronomios, creo que es Deuteronomios 7, en donde dice que Dios no le dio
toda la libertad al pueblo. O sea que no, perdón, cuando el pueblo entró a la tierra prometida, no desapareció todos los enemigos de una vez. Porque si él hacía que los enemigos se fueran todos de un solo, las bestias de la tierra los iban a atacar. ¿Por qué? Porque Israel no estaba lista ni era lo suficientemente grande para mantener a esas bestias alejadas. Esa es la figura de cómo nosotros entramos en un proceso de la conquista de la tierra de nuestro corazón y la conquista de nuestro territorio. Es una figura así como el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, pero Dios no lo libró todo de un solo, sino que les enseñó a guerrear y a conquistar reino por reino y gigante por gigante. Así también es nuestro camino de santificación, donde nosotros también aprendemos a ir por el proceso de la limpieza de un purgamiento por el que pasamos con Jesús a través de los años. Yo no les quiero contar cuántas veces yo he pedido ministración, oración, liberación en mis 35 años. Yo creo que yo cansé a los líderes, los aburrí, pero yo decía, no me importa, yo quiero mi libertad. Y fui muy intencional con buscar quién orara por mí, quién me ministrara. Yo misma, cada vez que yo sabía algo, a veces lo hacía solita en mi cuarto, pero pasé por un proceso de varios años para poder ser libre y sentir esta libertad y este nivel de bendición que hoy estoy sintiendo. No ha terminado mi proceso. Por supuesto que todavía hay más, pero quiero contarles de que no es lo de las cortes del cielo no es una vez y ya todo se resolvió. Es parte del proceso que tú debes tener. Y no solo lo haces una vez, lo haces varias veces porque tienes que ser intencional con ver, Señor, qué es lo que está en mi ADN que necesita ser cambiado y que necesita ser restaurado por ti y qué está escrito en los libros del segundo cielo. Cuando yo hablo del segundo cielo es donde Satanás es príncipe, ¿verdad? Hablo donde Satanás tiene autoridad y tiene bajo su mando grandes principados que él todo lo copia del reino de Dios de forma pervertida. Así que así como los ángeles siempre están escribiendo en los libros de la vida, Satanás siempre está apuntando todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todos nuestros pecados. Lleva un récord impecable de todos los altares y ídolos y todo lo que iniquidad que nuestras generaciones hicieron, guarda celosamente cada pacto que nuestras generaciones hicieron y lo usa para torturarnos. Gracias a Jesús tenemos una forma hermosísima para vencerlo y destruirlo. Em, Les voy a contar un testimonio personal que ha sido precioso para mí y es la parte de la prueba que por las cuales el Señor me hizo pasar fue por separación conyugal y pues yo vengo de una familia divorciada, mis abuelos eran divorciados y bueno, la separación conyugal, el adulterio era algo muy eh, sí, tristemente repetitivo, ¿verdad? En mis generaciones, pero eran aún más en las generaciones de mi esposo. Entonces, todas las generaciones de mi esposo, absolutamente todos los varones habían dejado a su primera esposa por una segunda, absolutamente todos. Y dentro de mi lado, pues mi abuelo lo hizo y mi padre no fue de la misma manera, pero también hubo divorcio y fue muy doloroso e hizo mucho daño porque pues no conocían al Señor, entonces trajeron mucho dolor a nuestra vida. Cuando la maldición se manifestó en mi generación, o sea, en mi vida, yo supe que yo estaba recibiendo esa maldición heredada y
el Señor empezó entonces a mostrarme cómo romper esa maldición. Y de hecho, así empecé a hacerlo. Por eso es que estoy tan enamorada de la revelación de las cortes del cielo, porque vi su justicia. Y recuerdo que una de las batallas más fuertes que tuve yo fue contra el espíritu de divorcio. Y yo no quería heredarle divorcio a mis hijos. Así que hice no saben cuántas veces procesos, batallas, cortes para poder pelear contra ese espíritu de divorcio para que no pudiera destruir a mi familia y mis hijos y mis generaciones no sufrieran lo que yo había sufrido o lo que mis padres habían sufrido. Y lo que yo estaba viendo que muchos de mis parientes estaban también sufriendo. Así que recuerdo una de las grandes batallas fue cuando yo me subí a una silla, como de figura de que me subía a un monte y empecé a declarar que el divorcio no entraba a mi casa, que todo, que definitivamente eso no iba a suceder. Ya para entonces yo estaba varios años separados de mi esposo, él encontró a alguien más y me había dejado por alguien más. Y la dirección que Dios me había dado fue la de permanecer fiel a mi esposo a pesar de lo que estaba pasando. Y poco sabía yo el precio que yo tenía que pagar para que la maldición del divorcio no alcanzara mis generaciones. A lo que voy fueron varios años de pelea y de lucha contra este demonio de divorcio que lo que quiere hacer es destruir generaciones, destruye relaciones, destruye finanzas, destruye corazones. Es horrible el alcance que tiene el divorcio en un hogar. Y Dios me dio la bendición y es realmente una bendición. Por supuesto que durante 20 años guardé el pacto y ya mi esposo ya había decidido irse con otra persona. em, Estábamos solos, separados y el Señor hizo varios intentos para que él cambiara su corazón y quisiera restaurar, pero su decisión fue que no lo quiso hacer. Entonces yo tenía la decisión de qué hacer. Si cuando una persona, pues no se puede ir en contra de eh, la, lo que es el libre albedrío. Entonces, ante la decisión de él, el Señor puso delante de mí realmente dos caminos, ¿verdad? La bendición o la maldición. Y la bendición significaba que yo iba a ser pacificadora y que con las circunstancias con las que me había tocado vivir, iba a establecer el reino de los cielos. Y aprendí a través de todo este proceso que tú estableces el reino de los cielos en cualquier circunstancia que te toque vivir y que la maldición se convierte en bendición cuando tú decides ir en contra de lo que lo malvado de tu corazón quiere hacer o en contra de lo que Satanás te está pidiendo que hagas. La manera como yo había heredado la maldición fue a través de la falta de perdón. Mi abuela no perdonó a mi abuelo y mi madre no había perdonado tampoco a mi papá. Entonces la maldición fue heredada. Así que una de las primeras cosas que el Señor me enseñó fue a la de perdonar o perdonaba, si yo no quería heredar esto a mis hijos. Todo esto fue un proceso legal, porque al yo perdonar, se quitó el derecho legal de pasar esta maldición a mis hijos y decidí bendecir. Entonces, mi decisión y mi camino fue la de bendecir a mi ex esposo. Sí nos tuvimos que divorciar porque obviamente él necesitaba seguir adelante con su vida, pero eh, eh, el Espíritu Santo me dio la gracia para poder hacerlo todo en paz, para poder bendecir, para poder ir en contra de la devastación que quería hacer el demonio de divorcio. Y cuando uno rompe la legalidad de Satanás y en lugar de eso entra dentro de los mandamientos y ordenanzas del Señor, Él defiende nuestra causa y Él pone bendición en nuestra vida. Lo que yo puedo decirles es que como fruto
tengo una hermosa relación con mi ex esposo, con su nueva esposa. Mis hijos han sido guardados, tienen hermosos matrimonios, están saliendo adelante de una manera linda y somos una familia restaurada en donde el divorcio fue cancelado, no pudo. El divorcio no ha podido traer los estragos que generalmente trae a familias que se quedan con el rencor y la falta de perdón. Eh, yo pude ver que la maldición se convierte en bendición cuando hacemos lo que Dios nos pide. Y en las cortes del cielo, esto es algo que nosotros logramos entender, porque cuando nosotros perdonamos, cancelamos, luego pedimos una estrategia para restaurar lo que está roto. Y sea cual sea la estrategia, miren, como esta persona que recibió la estrategia de escribirle una carta a su mamá a pesar de sus emociones. Y así muchas personas deciden seguir la estrategia y obedecer, humillarse, perdonar y buscar reconciliación. Y dentro de todo lo que Dios hace para restaurarnos, nos da una estrategia a seguir para que en la tierra esa maldición no pueda seguir operando. Y esa estrategia siempre va a ser bajo la justicia de Dios y bajo la palabra que Él nos da. Y vamos a ver un cambio en nuestra vida. Lo vamos a ver. Primero lidiamos de forma legal con las maldiciones que nos están oprimiendo, pero luego decidimos obedecer para que la restauración en todas nuestras situaciones sea gloriosa. Em, por último, les doy una descripción, otra descripción de lo que es las cortes del cielo, que está en Hebreos 12, del 22 al 24. Y, y creo que ya lo habíamos leído, pero lo volvemos a hacer, que dice que nosotros nos hemos acercado, cuando nos acercamos a las cortes del cielo, nos acercamos al monte Sión. Y el monte Sión solo puede entrar el que está en pacto. Entonces, nuestro pacto con Jesús es lo que nos abre las puertas, como esas puertas resbaladizas, no resbaladizas, sino las eléctricas que solo nos acercamos y se abren. Así son las puertas del monte Sión para nosotros, porque nosotros, por el pacto que tenemos con el Señor, dice que quién subirá a su santo monte, el de manos limpias y corazón puro. O sea, no es solo el pacto, sino la obediencia al pacto. Cuando así somos, cuando vivimos bajo el temor de Dios y el temor de Jehová es la guía para nuestras decisiones, nos acercamos al monte Sión y se abren las puertas. Y dice, nosotros nos acercamos a la ciudad del Dios vivo. ¿Por qué? Porque en el monte Sión está la nueva Jerusalén, que ya existe. Aparte de que va a bajar en el milenio, pero ahorita ya existe la nueva Jerusalén. Y si tú le puedes pedir al Señor, Señor, quiero verla y vas a ver que es hermosísima. Los colores de oro, que es un oro translúcido, precioso y hay gozo y hay alegría, hay paz en ese lugar. Como toda ciudad, tendrá sus lugares de recreo, tendrá sus lugares de gobierno, tendrán sus lugares de instrucción, como cualquier ciudad. La Nueva Jerusalén es una ciudad porque la tierra es espejo de lo que hay en el cielo. Así que, como dice aquí, nos acercamos a la ciudad celestial y como toda ciudad hay un sistema judicial, ¿correcto? Casi como en nuestros países está la Corte Suprema de Justicia, pues también está ahí. Y Dios Padre es el que se sienta ahí. Así que ese trono del cual nosotros leímos ya en Daniel 7 y en Zacarías 3 está en Monte Sión. Y dice que además de ese trono donde está el anciano de días, están miríades de ángeles. Ellos están siempre ahí porque ellos son los que llevan a cabo y ejecutan los veredictos. Va a estar la asamblea general, o sea, el concilio de Dios.
Y el concilio de Dios, yo sinceramente hay mucho debate qué es esto, pero yo creo que el concilio de Dios son santos de alta, que llegaron a un nivel de alta santidad. El rey David, ¿verdad? No sé si el apóstol Pablo, no lo sé, ¿verdad? Pero son tal vez Elías, ¿verdad? Enoc, personas que caminaron con Dios y que les fue otorgado la recompensa por esa fidelidad. Esta asamblea de Dios está sentado junto al trono y luego está la iglesia de los primogénitos, que son todos los espíritus de los justos que se fueron antes que nosotros. Y esta es la gran nube de testigos. La gran nube de testigos, Hebreos dice que son todos los que caminaron en fe. Hebreos 11 es el capítulo de la gran nube de testigos. Y esa gran nube de testigos está en las cortes del cielo, porque cuando hay un caso, ellos se reúnen para o escucharlo, algunos para interceder, para ayudar, para... hay inspiración de los libros, hay ayuda de los ángeles. Miren, de verdad, por eso tuvimos que orar contra la religiosidad, ¿verdad? Porque la actividad en el cielo es muy fuerte, pero mientras más lo vemos, más nos gusta. Y mientras más estamos ahí, más queremos regresar porque es nuestro hogar y tú perteneces a ese lugar y puedes entrar cuando quieras. Así que dice que está la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, el juez de todos, que ya lo conocemos quién es, ¿verdad? Que es el Padre, el espíritu, los espíritus de los justos hechos ya perfectos y Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Así que siempre vamos a encontrar a Jesús ahí y siempre vamos a encontrar la sangre. La sangre tiene inteligencia, tiene mover, ¿verdad? Y la sangre es imprescindible, así como Cristo y la obra que hizo, la sangre es imprescindible en las cortes del cielo. Yo llamo mucho a la cruz, ¿verdad? Y a lo que Jesús hizo en la cruz, porque eso, la sangre que él derramó, tiene la autoridad y el poder sobre toda potestad, sobre toda tiniebla. Esa sangre que está rociada y que habla mejor que la de Abel está pidiendo justicia. Hazme justicia, dice la sangre de Abel que fue derramada inocentemente. Y así la sangre de todos aquellos que han muerto inocentemente están clamando por justicia. Y la sangre de Jesús también clama por justicia, pero clama por misericordia también. Por eso es que habla mejor que la de Abel, porque está también ahí la misericordia. Y tenemos que recordar que ningún arma forjada contra ti prosperará y que tú condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los siervos del Señor. Y porque su justificación viene de mí, declara el Señor. No puse la cita, pero es Isaías 54:17. Nuestra justicia va a venir de Él y nosotros vamos a condenar toda lengua que se alce. Así que ya terminando con lo que es lo teórico, ahora vamos a hacer lo práctico. Em, Hoy quiero que vamos a pedir al Señor para que nos quite todo velo. Eso si ustedes están de acuerdo, me gustaría que oremos para que el Señor remueva los velos de ceguera que tenemos, que no nos que nos pueda evitar ver en el espíritu. La ceguera espiritual es realmente parte de la maldición que adquirimos o que adquirimos a través de la iniquidad generacional, porque el Padre dice que en la palabra que los ojos no podían ver y los oídos no podían escuchar por el pecado, por la iniquidad. Así que muchos de nosotros muchas veces no podemos ver en el reino espiritual o vemos muy poco. Y hoy quisiera
tener ese encuentro con el Señor en las cortes del cielo para que podamos pedir que los velos de nuestros ojos espirituales sean quitados. Así que si vamos a llegar hasta aquí, la próxima semana podemos seguir. Quiero ver qué otra cosa entraba. Em, ok, esto voy a dejar ahí, ver vamos a presentar nuestro caso. Así es como se entra, se presenta el caso. em, Se pide, para pedir en el caso, se pide las sentencias contra los acusados, pero lo vamos a ir practicando poco a poco. Nos arrepentimos por cualquier cosa que el Señor muestre, pedimos justicia y pedimos la restitución de lo perdido, ¿verdad? Y luego se pide que se restablezca la justicia en el ámbito terrenal. Pero lo digo así rapidito porque la verdad lo que hoy quiero es que tengamos una activación en las cortes del cielo. Así que necesito entonces que si están haciendo algo, ya lo dejen de hacer, que si están, necesito que se sienten cómodos. Em, Vamos a eh, dejar todo por un lado y vamos a cerrar los ojos y yo voy a ir orando. Amado Padre, hoy te doy gracias por tu presencia en este lugar. Te doy gracias, Señor, porque tú eres ese juez justo que nos llamó a nosotros al, a la corte de misericordia para encontrar gracia y oportuno socorro. Mientras yo estoy orando, quiero que ustedes, al tener los ojos cerrados, simple y sencillamente piensen en su espíritu. Y yo voy a pedir hoy que nuestro espíritu venga al frente y voy a honrar y voy a bendecir sus espíritus. Espíritus, hoy quiero bendecir a cada uno de ustedes. Quiero bendecirlos porque ustedes existen en el Padre desde antes de todos los tiempos. Espíritu, tú eres honrado y amado por Dios. Tú eres luz de la luz de Jesús. Tú eres fuego en el fuego de Jesús. El agua viva recorre todo tu ser y de ti, Espíritu, salen ríos de agua viva y manantiales de aguas vivas están dentro de ti. Y mientras yo digo eso, quiero que se imaginen como un manantial de agua viva empieza a resurgir en tu espíritu. Espíritu, ríos de agua viva recorren todo tu ser. Hoy quiero bendecirte con paz. Quiero bendecirte con la capacidad de ver con claridad y escuchar el Espíritu de Dios. Hoy te bendigo para que tengas pan de vida y que tengas el gozo de el nuevo vino celestial. Espíritu, tú eres bendito y amado por el Señor. Y hoy a ti, Padre Santo, nos dirigimos a ti para pedirte que las puertas del cielo se nos abran en este momento y pedimos el acceso a las cortes del cielo. A las cortes del cielo se entra por fe. Así que tú, por fe, das un paso con tu espíritu
Y hoy, Señor, intercedo para que a cada uno de los que hoy están llegando, los recibas con tu paz. Padre, hoy pido que pongas nuestra vida bajo el testimonio de la sangre de Jesús y que a cada uno de nosotros tu sangre sea vertida para lavarnos, limpiarnos, para restaurarnos y para quitar toda carga y toda opresión. Espíritu Santo, pido que tu gloria inunde a cada uno de los que estamos aquí. Y en el Espíritu Dios me está mostrando que hay ángeles que se acercaron a cada uno para darles la bienvenida. Amado Padre, te doy gracias por el acceso a este hermoso lugar. Gracias por los testigos que están, Señor, rodeándote y por tu consejo, a los cuales honramos. Y gracias, Jesús, porque estás aquí con nosotros. Jesús, gracias porque tú conoces a cada uno de nosotros por nombre. Y quiero parar un ratito y quiero que si no lo pueden ver, usen su imaginación porque cuando su imaginación es para Jesús, eso pasa de verdad en el reino celestial. Así que veamos a Jesús junto a nosotros. Él nos sonríe, nos habla y nos dice que tiene un plan de bien para cada uno, que hoy va a remover el temor y que hoy hemos venido a sus cortes para ser limpiados y renovados en Él. Señor Jesús, yo te pido que actives la visión de cada uno de mis hermanos. Y hoy, Señor, pido que cualquier manto de ceguera espiritual que esté operando en la vida de cualquiera de ellos o la mía, pido hoy que ese manto de ceguera que no nos permite ver con claridad sea quitado de nuestros ojos y vamos proféticamente a poner nuestra mano en los ojos y nos vamos a hacer como que nos estamos quitando un manto y vamos a poner ese manto en las manos de Jesús. Amado Jesús, hoy pedimos que tú nos pongas colirio en nuestros ojos. Pedimos perdón si como la iglesia de la Odisea hemos sido ciegos y no podíamos ver por nuestro orgullo, por nuestra amargura, por doctrinas erróneas. Hoy, Señor Jesús,
Pido la activación de la visión espiritual de cada uno de mis hermanos y la mía. Pido que mis oídos y sus oídos sean hoy destapados para escuchar todo lo que sucede en este lugar, para escuchar tu corazón, para escuchar el cántico celestial. Oro por la sangre de Jesús, destruyendo y cancelando todo impedimento que hay en cualquiera de nosotros para ver en el Espíritu, para percibir en el Espíritu. Hay quienes de nosotros no van a ser videntes, sino van a percibir en su corazón. Van a saber en el corazón lo que está pasando y no va a ser una visión física, algo como una película, sino va a ser algo que saben, van a tener una percepción más aguda. Así que Padre, en el nombre de Jesús, hoy estoy declarando, Señor, la activación profética en cada uno de mis hermanos. Ese perceptor para recibir toda palabra que viene de ti, las frecuencias celestiales, la revelación del cielo. Hoy hablo al profeta en cada uno de los espíritus y decreto en el nombre de Jesús que tú como profeta, ahora en cuanto diga uno, dos, en cuanto diga tres, tus ojos serán abiertos y tus oídos destapados y se abre la capacidad de comunicarte de forma profunda y certera con el Espíritu de Dios. Padre, gracias por apoyarme en esto. Y gracias por lo que estás haciendo, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. A la cuenta de 1, 2, 3. Empiecen a percibir. Quizá pueden percibir un olor a flores. Perciban la presencia de Cristo. Perciban el amor del Padre que los rodea. Perciban. Perciban la paz de este lugar. Padre, en tu nombre hoy decreto sobre cada uno de mis hermanos que
la visión espiritual irá de aumento en aumento hasta llegar a toda su gloria, que todo estorbo que el enemigo ha tenido sobre nuestra visión espiritual es removido para siempre. Y que tú sanas nuestra capacidad de ver en el espíritu y de percibir. Hoy hablo a tu espíritu y decreto que hoy es Jesús está capacitándote para obtener revelación y que tus dones, los dones que Él te ha dado, sean ahora acrecentados y activados a su máximo para hacer de ti una sierva o un siervo poderoso en Cristo. Espíritu Santo, pido que cada don que tú diste a mis hermanos, hoy lo toques con poder y que los dones que tú les has dado fructifiquen y se multipliquen para la gloria de tu iglesia. Pido también, Espíritu Santo, que se produzca un fruto sobrenatural en el Espíritu, el fruto del amor, de la paz, de la paciencia, benignidad, generosidad, mansedumbre, dominio propio, sean multiplicados en cada uno. Miren alrededor, miren para enfrente, vean, vean el reino de los cielos. Gracias, Jesús. Padre, yo pido que esa activación visual que tú nos has dado, Señor, prospere y que nos capacites para toda asignación que tienes. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Te adoramos, te exaltamos. Gracias, Jesús. Te exaltamos, te exaltamos. Vamos a adorarlo un rato. Cada quien adórelo donde está. Solo adorémosle, adorémosle. Gracias, Jesús. Amén.
Amén. Como podemos ver, es tan hermosa la revelación de las regiones celestes, que esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sintamos, percibamos. Él quiere que todos los días podamos encontrarlo. Y esta activación era necesaria para poder operar en las cortes del cielo. Doy gracias porque veo que muchos todavía estamos en ese reposo tan exquisito. Y pido que ese reposo sea todos los días de tu vida. Nuestra vida cambia cuando aprendemos a vivir en ese reposo. Yo sé que la vida de cada uno de este grupo va a ser completamente diferente a partir de ahora. Así que sin más ni más, hoy vamos a terminar la clase. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Hola, hola, María, Lisette. sí, sí, María, sí. Bueno, ¿O quién está hablando? ¿Lorena? no, sí, Ah, sí, te quería hacer una pregunta, estoy un poco mal de la garganta por eso. sí, sí, sí. ¿Cómo sabemos? Porque vos hablaste de que los ángeles anotan todo en unos libros Mm, y que tenemos que acceder a esos archivos para darle como si fuera el blanco, ¿no? mm. ¿Cómo sabemos cómo para poder ver lo que está escrito en esos archivos para orar específicamente? No sé si soy muy Sí, clara con lo que sí. te pregunto. Es práctica, pero lo que yo Ajá, hago es que yo cuando vamos a las cortes, digo, Señor, yo pido que nos enseñes el registro. Por supuesto que los ojos ya se tienen que haber entrenado un poquito y bueno, es muy efectivo porque estamos pidiendo que Él nos revele lo necesario. En este registro, muchas veces les quiero hablar del registro más adelante, pero las cosas que necesitamos ver están escritas en esas páginas y muchas veces yo voy a pedir, por ejemplo, Señor, enséñame el registro el registro, por ejemplo, de las estrategias del enemigo contra mí. ¿Verdad? sí, Entonces, a veces lo veo veo un libro en el espíritu, veo un libro, ah, veo las palabras o a veces no ah, las veo, sino empiezo a escuchar o a percibir en mi corazón. Y por ejemplo, puedo oír confusión, tristeza, y el Señor me está revelando qué espíritus son enviados para evitar que yo camine en ujú, victoria. Em, Aparte de eso, muchas veces, realmente te voy a decir, es difícil hacerlo uno solo. Es mucho más efectivo claro, hacerlo con alguien más, mucho más efectivo. claro, Cuando pedimos, Señor, sí, enséñanos, que pedimos que el acusador venga y que muestre o que vengan los documentos. Ahí empezamos a tener visiones, a veces es una visión, a veces es una palabra, a veces es una figura, pero Dios nos va a hablar proféticamente. ¿Qué te digo? ujú, Nosotros como somos un equipo que lo hacemos en conjunto, eh, doy un ejemplo. A veces vemos, por ejemplo, una de ellas oye las palabras amargura, soledad, ¿verdad? Eso que son es con lo que el enemigo está atacando al alma. Mientras que otra está sí, viendo, yo te veo a ti y estás metida en un lugar muy oscuro, estás encadenada, ¿verdad? ¿Ves eso? Y vemos que tiene relación. ¿Verdad? Otra va a decir, mira, yo lo que estoy viendo, no sé por qué, tu padre resalta mucho a tu papá. Y claro, entonces
ya al tener, yo le llamo el poporopo de revelación, soy porque yo le puse ese nombre, ¿verdad? Es un como poporopo, porque, bueno, es que ustedes creo que no saben, Sí, pero son palomitas de maíz, ¿verdad? sí, Palomitas de maíz, ¿verdad? Que sí, hacen poc, 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 ese es sí. Guatemala, así le Pochoclos, decimos. Era como, son como palomitas de maíz, como yo veo esto y veré, y durante un tiempito está como el equipo teniendo la revelación de lo que el espíritu está mostrando, y entonces eso nos permite armar el rompecabezas. Entonces le no te preguntamos escuché, a la persona, ¿te hace sí, sentido? no te escuché la parte que decías que veías en mí porque justo mi teléfono habló, por eso mi teléfono habla todo el tiempo, que dijiste yo veo en ti y ahí se me cortó. Ah, bueno, no estoy hablando de ti específicamente, Ah, porque yo ah, ok. estoy poniendo el caso. Contigo yo tendría Mm, que entrar a las cortes, ¿verdad? Que para esto, pero a lo que voy es que empezamos a ver en el equipo diferentes ujú, cosas y eso ok. nos ayuda. Yo Ujú, aconsejo siempre que cuando vamos a orar por otra persona, por lo menos seamos dos personas, que no solo una, sino dos, sí, mejor si son tres o más, sí, porque lo que no ve una ve la otra, ujú, ¿verdad? Y se sí. confirma una cosa con otra, ese es mi consejo. Una Entonces, cosa, ajá, sí, y le preguntamos a la persona, ¿te hace sentido? Entonces la persona empieza a decir sí, casi siempre, ¿verdad? Es decir, mira, sí, mi papá tal cosa y esto pasó, ujú, va como alineándose la revelación hasta que se forma ya exactamente lo que hay que hacer, ¿ya? como que son eslabones que van armando una cadena, digamos, ¿no? ¿Cómo? Como que Dios va mostrando como que Dios va mostrando una cosa una a otra y son eslabones que va como armando una cadena, digamos, ¿no? Sí, sí, Algo así o piezas de rompecabezas, sí, también. sí, Yo hoy me sentí muy identificada con lo que hablaste de la chica esa, con el tema de su mamá, porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Y bueno, y yo quería también, yo quiero tener un acercamiento así con mi mamá y con mis hermanos. Yo todo lo que vos hablaste lo veo en mis hermanos puntualmente por el tema de mi papá. Mi papá falleció, pero bueno, viste que yo te había contado el tema de las maldiciones generacionales y que él andaba en cosas de ocultismo y todas esas cosas. Y mis hermanos están como siguiendo el camino y yo no sé si yo puedo orar por ellos porque en realidad primero debería estar bien yo. sí, pues, tú siempre puedes orar por los demás, pero sé muy intencional en ti primero, ¿verdad? Ujú, Nunca está de más orar por otros, pero que la mayor parte, por el momento, mientras tú no te sientas restaurada, es importante sí, que te des el regalo sí, de buscar tu propia libertad y sanidad, ujú, porque entonces serás sí. más eficiente para orar por ellos. Sí, lo que yo sí siento es que, por ejemplo, con la relación que yo siento que es de rechazo. Siento que mi mamá me rechazó desde que yo estaba en el vientre de ella y lo sentí toda la vida. Yo creo que eso también me afectó bastante y me gustaría que eso también se pudiera como arreglar, que Sí, por lo menos ujú, eso. sí, sí. Eh, eh, Aquí, cuando nosotros hemos sido rechazados por nuestros padres, hay una oración muy hermosa que es, se regresa en el tiempo al momento donde estábamos en el vientre y empezamos a ministrar a la persona en el Ujú, vientre. En el cielo no hay tiempo. Entonces se llama claro. regresar, ese se llama la línea del tiempo. Mira, hay tanto que les quiero platicar que Dios me va a tener que dar la habilidad. Eso se llama regresar en la Ujú, línea del tiempo. Entonces regresamos al momento bueno. donde la persona estaba en el vientre y empezamos a ministrar desde ese entonces y es tan liberador. Si Dios me lo permite, Ujú, tal vez hacemos esa intervención la otra vez para que todos podamos ser sanados desde el vientre para acortar maldiciones desde que fuimos concebidos. ¿Ok? Voy a ujú, hacer ahorita una ok, notita porque quiero, todas las semanas sí, quiero tener una administración con ustedes. ¿Les ujú, parece? ok. Ok. María, tú tienes la mano levantada. Sí, buenas noches, Lizeth. Yo solamente quería a ver si de pronto podría orar por las personas que estamos divorciadas. Ujú.
para romper ese espíritu de divorcio y para que nuestras familias no sean azotadas por ese demonio, ¿no? Por Sí, ese sí, espíritu. porque bajo la tremenda potestad del divorcio se mueven muchos otros, ¿verdad? Sí, Adicciones, pornografía, adulterio, o sea, es como que todas estas eh, diferentes problemas pasan después de esto. Entonces, sí, la oración, María, te digo, esto fue una batalla que tuve personalmente con yo, con el Señor y empecé yo a batallar para romper la, para romper el poder del divorcio sobre mi familia. Entonces, y no fue solo eso, María, fue también mucha obediencia. O sea, me humillé muchísimo. O sea, o sea, es un conjunto de cosas. Es devolver mal por bien, es dar la otra mejilla, cosas que no son fáciles. ok. O sea, cambiar el corazón, estar seguro de que uno ya perdonó y que logra llegar a ese nivel de amor incondicional hacia la persona que te traicionó o que te está haciendo daño. Uno tiene que crecer muchísimo en el carácter de Cristo porque una cosa se hace en el cielo, pero es muy importante el impacto que tu actitud tiene en la tierra. Entonces, como te digo, la falta de perdón y el rencor había permitido que la maldición me llegara a mí, pero cuando yo decidí perdonar a mi esposo y decidí no hacer lo mismo que mi abuela y mi madre habían hecho, sino yo sé que él estaba con otra persona, pero yo lo bendecía todos los días, o sea, no lo hacía primero de corazón, no lo hacía, no creas, pero lo hacía porque yo quería obedecer a Dios y decidí, por ejemplo, nunca separarlo de mis hijos, nunca hablar mal de él, de mis hijos. Decidí siempre sonreírle, siempre demostrarle amor. Yo siempre dije, lo que él está haciendo es entre él y Dios. Lo que yo hago es visto en el cielo y cada actitud que uno tiene contrario a lo que el diablo quiere que haga, tiene una repercusión tremenda en tu vida, pero tremenda. Y a veces no lo ves de inmediato, pero lo vas a ver después. Entonces Dios me decía, estás sembrando, siembra. Tú, por ejemplo, yo sabía que él se había ido con otra mujer, con la otra, y lo tenía que ver en la noche. Y el Señor me decía, recíbelo con un abrazo y lo hacía. Y lo que sucedía es que eh, él venía con toda la idea de pedirme el divorcio y dejarme en la calle, etcétera, etcétera, y mi actitud desmoronaba los planes de Satanás, ¿verdad? Porque mi actitud era una actitud de Dios. Y así fueron muchas cosas que hoy por hoy veo la bendición. Hoy por hoy sí estoy viendo una familia unida, sin problemas, ¿verdad? Mucha bendición, pero fueron años de obediencia, más la guerra espiritual, las dos cosas. Ok. ¿Sí? Ok, ¿y tú podrías orar por eso? Para que el Señor me muestre o Sí, nos dé vamos a esa orar. sabiduría. Vamos todos a orar por María. Amado Padre, tú eres un Dios de pactos. Y tú, Señor, conoces el dolor, Señor, que resulta cuando un pacto es roto. También, Señor, nosotros sabemos el daño generacional que el espíritu de divorcio, Señor, quiere hacer sobre los tuyos. Hoy levantamos a María delante de ti y venimos hoy a pedir, Señor, porque le hagas justicia, que tu misericordia obre para destruir todas las cadenas de opresión, Señor, que hay sobre su familia y sobre ella. Padre, hoy oramos para que, Señor, ella sea libertada de la opresión del espíritu de divorcio y que todo demonio que esté actuando a través del ex esposo
les sea quitado el poder. Padre, oramos para que pongas una muralla de fuego alrededor de María, Señor, y que tú provoques que el temor de Jehová opere en su esposo, Señor, en su ex esposo, para que por el temor de Jehová él bendiga a María. Oro, Señor, para que el espíritu de restauración y de sanidad, Señor, y de reconciliación venga a la familia de María, que ella sane, Señor, por completo de todo el daño que le fue hecho, Señor, y que sanen sus hijos y sus generaciones. Y Señor, hoy venimos a orar por la cancelación y destrucción, Señor, de la maldición del divorcio sobre su casa. Oramos para que esa maldición sea rota, cancelada, nulificada, Señor. Oramos para que perdones, Señor, tanto a María como a su ex esposo por toda falta que hayan cometido y que hayan provocado este dolor, Señor, en su vida. Y que, Padre amado, tú restaures, trae restauración, Señor, a esta familia. Señor, yo hoy, Padre, declaro que así como tú, Señor, provocaste luz en mi vida, esa luz, Señor, para saber la estrategia y el camino a seguir, se ha hecho sobre ella y que tú, mi Padre amado, le des sabiduría y poder para, Señor, traer tu reino y la fructificación y la productividad y la bendición de tu reino a esa casa, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias, Liz. Andrea, Andrea, Sí, señora, cuéntame. muy buenas noches. Solamente quería intervenir para poder decir lo siguiente. Cuando su merced estaba hablando a la señora Lorena, Ajá, él se me mostró una visión. Y en esa visión yo vi que vi una cueva. Y en esta cueva había todo, estaba todo oscuro, sucio, estaba muy oscuro en esta cueva. Y vi que ella estaba junto a muchos familiares, habían familiares de ellas, pero habían dos puertas. En estas dos puertas, una de esas rejas estaba cerrada y había un ente espiritual ahí, como un guardián que estaba ahí. Pero donde ella estaba, que estaban juntas las celdas, estaba la puerta abierta de ella y no había guardián. Pero entonces cuando yo estaba viendo esta visión, vi que había como una luz, no grande, pero sí como una luz de un bombillito. La vi como por el camino de ella y vi que la puerta estaba abierta y le pregunté al Espíritu Santo qué tenía que ver esa visión. Y él me mostró que esa puerta estaba abierta para la liberación de ella y que a través de la liberación de ella, toda su familia iba a ser salva, iba a conocer de Cristo, iban a ser libres. Pero también le pregunté y le dije por qué la puerta estaba abierta y ese bombillo que refería. Esa puerta estaba abierta, me dijo, pero ella no ha querido salir al camino de la verdad y de la obediencia, porque ella puede tomar un acto de fe y de obediencia para seguir la luz de mi palabra y caminar en mi palabra, para que la justicia pueda hacerse en ella y ella pueda ser libre. Eso fue lo que yo recibí de parte del Señor. Y esto más que todo, esta visión que Él me mostró, es para que Lorena, ella pueda tomar una decisión. Yo siento que ella tiene que tomar una decisión en su vida radical, una decisión de servir por completo al Señor, dejar a un lado su vida del mundo por completo y dedicarse a la palabra, porque yo creo que con esto que el Señor me mostró, el Espíritu Santo, creo fielmente que esta luz que me permitió verla a ella ahí es la luz de la palabra y pienso que ella va a ser libre a través de la palabra, que su mente va a ser libre a través de la palabra del Señor. Eso fue lo que me mostró. Amén. Así funciona el cuerpo de Cristo. Esto que él mostró es una revelación muy importante, Lorena, muy importante. Así Sí, que te vamos a dejar la tarea esta semana de leer la sí, palabra sí. Yo estoy ¿verdad? leyendo la palabra con los audiolibros. Yo estoy Con leyendo los, la palabra. Yo no sé bien a qué se refiere eso Ujú. con el tema de la obediencia. Sí, el tema de la fe, estoy muy, muy bajoneada con el tema de la fe.
esa es un área que Dios tiene que fortalecer mucho porque desde chiquita que me han pasado tantas cosas que no, y siempre estoy como orando y no, y aparentemente no pasa nada. Entonces, en el tema de la fe, estoy muy debilitada, pero que quiero obedecer a Dios, eso, no sé, yo sé que obviamente que Dios le mostró a ella, ¿no? Pero sí le quiero obedecer a Dios. Yo sé que la obediencia es una de las cosas más importantes. Tal vez no sepa cómo hacerlo, pero sí quiero obedecerle a Dios. No sé a qué se refiere, capaz el mundo sea mi profesión, no sé, soy actriz, capaz a eso, no sé, soy misionera, no tengo por completo muy claro a qué se refiere con eso. A veces la interpretación de una visión profética, a veces Mm, hay que indagar un poquito más y te tiene que hacer sentido a ti. ¿Ok? claro, Te tiene que hacer sentido. claro, Entonces, mientras que Andrea tuvo una visión, no sí, siempre la interpretación, verá a veces porque en parte vemos, en parte no conocemos, pero si vemos mm, ese cautiverio y vemos la luz, em, sí, una luz, primero que todo, es fácil ver que ya fue abierta la puerta, ya está tu libertad. Tú mismo dijiste que te falta fe. La fe viene por el mm. oír la palabra, ¿verdad? Por el oír y Me- el oír la palabra. Así Te que, puedo contar una sí, cosita, ajá, porque yo, viste, yo me hice diabética, te había contado a los 6, 7 años, y me la pasaba orándole a Dios para ser libre. De hecho, empecé a ir a las campañas de Anacondia y bueno, nunca me sané. Después siguieron pasando cosas como la ceguera y a pesar de eso yo seguía caminando hacia las cosas de Dios. De hecho, soy misionera en Juventud con una Misión, estuve en Inglaterra. Cuando volví me pasó bueno, que perdí la visión, al poco tiempo entré en diálisis. En el 2009 me amputaron varios dedos, entonces cada vez que me pasaba algo siempre oraba. Entonces como que yo sentía que Dios no me escuchaba. ujú, Entonces como que en ese sentido tengo la fe un poco debilitada. claro, Eh, pero sí. nunca, Pero, ¿sabes qué, Lorena? como todo el mundo, Ajá, sí. uno cae, ¿no? Pero siempre, siempre desde que tengo 12 años que vi la película de David, siempre le pido al Señor que nunca jamás permita que mi corazón se endurezca, que yo siempre pueda tener el corazón de David, un corazón alineado, un corazón que tenga ese amor hacia Dios y siempre, inclusive en los momentos que no puedo dormir, porque me pasa muy seguido, yo le pido al Señor que como David en las madrugadas lo adoraba, mirando las estrellas, yo le pido cosas así. Ujú, Eh, sí he desobedecido a Dios, me he apartado mucho tiempo, he vuelto, eh, he salido con chicos no cristianos y me han pasado un montón de cosas, pero jamás, jamás este, he querido, o sea, siempre tuve la necesidad y le pido al Señor constantemente de verlo, de que necesito. Le digo, necesito disfrutarte, quiero disfrutarte, Señor, no solamente cuando vaya al cielo, acá en la tierra también. Quiero disfrutarte, de caminar y escuchar tu voz, de saber escucharte. Digo, ¿por qué tanta gente te puede ver y yo no? ¿Me explico? Este, pero no sé, posiblemente mi carrera, no sé, o la falta de fe, no lo puedo entender, pero necesitaría que Dios me aclare un poquito más. Em, y te voy a contar esto y ya te dejo hablar a vos. El día que me quedé ciega, que yo me quedé ciega en una semana, no sé, o sea, no, en 5 meses, desde que me detectaron glaucoma hasta que me quedé ciega, y yo tuve un sueño en el que estaba en una habitación que no tenía ni puertas ni ventanas. Y entonces había una endijita en un costado que una voz me dijo, de acá no se sale más. Ese fue el sueño. Hola. sí. Mm, Eh, y bueno, y de ahí fue que nunca más me quedé ciega, nunca más pude nada, no pude servir más al Señor, no pude nada. De hecho, creo que se hizo como inconscientemente, eh, como que yo inconscientemente lo culpaba a Dios y después entendí que Dios no tenía nada que ver, ¿no? Pero, pero siempre busqué de Dios. El sí. teléfono está volviéndose loco, no me deja ni hablar. Mm, bueno, con Lorena, lo que habría que hacer debido a la profundidad, habría que hacer una sesión aparte, ¿verdad? Ujú, Porque las sesiones duran hasta 2 horas.
pero solo voy a hacer una oración por ti ahorita y luego Ujú. podemos platicar de una Y sesión para... gracias Ujú, por lo que contó la chica. sí. Ana, Padre, en el Andrea. nombre de Jesús, quiero orar por ti, Sí, Lorena. sí, Padre, sí. hoy te damos gracias porque tú eres el sí y el amén de Lorena. Gracias por mostrar, Señor, ese lugar de Gracias. cautiverio que tú abriste y que para que ella pueda, Señor, salir a libertad. Sí, Padre, Señor. queremos pedirte por la sanidad de su corazón y que tú, Sí, Señor, sí. conquistes cada parte del corazón, Señor, de Lorena, que ha estado, Señor, tan afectado por una prueba tan fuerte. Gracias, Oramos, Señor. Señor, para que ella pueda encontrar el gozo, Señor, de Jehová, el gozo de Dios. Amén. Señor, te pedimos que disperses las tinieblas a su alrededor y que éstas huyan, Señor, ante el torbellino de tu justicia, Señor, y que tú, Amén. Señor, desciendas sobre ella, Padre, y que desciendas de tal forma que la rescates del cautiverio en donde está. Padre, Amén. oro para que ese cautiverio, Señor, sea cancelado en su vida. Y oro porque tu luz, Señor, en este momento llegue a esa cueva y Sí, que, Señor. Señor, te tome de la mano y que ella salga de ese cautiverio a libertad. En el nombre Y, de Señor, Jesús. tú eres el Rey soberano y eres Jehová Rafa. Oramos por Amén. la sanidad del cuerpo físico de Lorena. Oramos para que Amén. sea revertida la maldición de la enfermedad y que todo espíritu de enfermedad actuando sobre ella, Señor, huya. Oramos Amén. porque tu sangre poderosa en este momento empiece a actuar en cada célula de su cuerpo físico, Señor, y que, Amén. Señor, reciba, Señor, una restauración y regeneración a todo nivel en el nombre poderoso de Cristo Jesús y que hoy, Señor, reciba tu amor, tu abrazo Amén. y una vez más la esperanza, Señor, que no muera Gracias, en ella Señor. la esperanza de que eres un Dios, Señor, fiel y que estás a su Amén. lado siempre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Así, vamos a platicar de una reunión ya más larga contigo, ¿ok? Bueno, Bueno, muchas gracias. yo los bendigo a todos. Ya, gracias a Dios, ya descubrí cómo pasarles la clase. Así que se las estaré pasando y que el Señor los guarde, los bendiga y nos vemos dentro de una semana si Dios así lo permite. ¿Ok? Así que Amén. Muchas gracias. buenas Gracias, noches. Lice. Adiós. Que Buenas Dios los noches. bendiga. Pastora Carmen no pudo estar, Lice, porque Sí, está así es. indispuesta, por eso no estuvo en la clase. Sí, Sí. pide disculpas por eso. Temprano te iba a decir, pero pide disculpas por eso, Sí, ¿ok? lo bueno es que las estamos grabando y la grabación es solo para ustedes, entonces ahí se las voy a pasar. Gracias. Ok, que el Señor los bendiga. Adiós. Gracias, feliz noche.